Bueno, y otro elemento que sin duda eleva el costo de vida en la Argentina es el que tiene que ver con los alquileres. En el día de hoy se puso en marcha un debate para modificar o sancionar una nueva ley y reemplazar la que hace poco fue aprobada, la actual y vigente ley de alquileres. Bueno, lo decíamos en la Comisión de Legislación, hoy comenzó a tratarse la posibilidad de una nueva ley de alquileres. ¿Qué elementos debe contemplar esta nueva normativa para de alguna manera responder a la necesidad de los inquilinos? Nos vamos a poner en contacto con Ezequiel Vergara, quien es abogado y miembro de la Asociación de Consumidores e Inquilinos de Córdoba. Ezequiel, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, la idea es poder referenciar, ¿no?, el tratamiento de un nuevo proyecto de ley o de modificar la que está vigente. ¿Cuáles son los puntos que los inquilinos necesitan que se tengan en cuenta? Bueno, efectivamente está en discusión el tema de modificar esta ley. Lo que también se trató, y hay un consenso generalizado, es que hay muchos aspectos de la ley de alquileres, como la llamó la prensa, digamos, en realidad es una modificación al Código Civil y Comercial que tiene muchos aspectos positivos. Es decir, en la ley hay cuestiones que no se discuten, que son útiles, que deben mantenerse y que por lo tanto derogar la ley completa sería un error, porque hay herramientas útiles como por ejemplo el domicilio electrónico, la cuestión del depósito de devolverlo actualizado, la prohibición de firmar pagarés para eludir así los derechos del inquilino, determinadas cuestiones que hay un consenso general que debe mantenerse. Donde surge el problema, y por lo menos nuestra organización desde un principio advirtió que no iba a ser una buena idea, tiene que ver con la indexación. La indexación es un artículo específico de la última aprobación de la llamada ley de alquileres que introduce justamente el precio de los alquileres sea fijado por funcionarios del Banco Central promediando inflación y salarios. Estoy resumiendo bastante para que se entienda, pero en definitiva implica que el precio va a estar fijado en un primer momento por el propietario, pero luego va a ser actualizado anualmente con una tablita que publica el Banco Central haciendo este promedio de índice. Y lo que nosotros advertíamos desde antes de que se aplique esta ley es que la indexación iba a traer graves problemas en la economía de los inquilinos y además incertidumbre a los propietarios. Y así fue, desde que se aprobó la ley y entró en vigencia este nuevo régimen, los alquileres tuvieron la mayor suba de precios en la historia de los últimos años de los alquileres, porque justamente existe por un lado de los propietarios mucho miedo e incertidumbre sobre cuánto van a cobrar cuando toque hacer esta actualización que fija el Banco Central. Y por el lado de los inquilinos, la inseguridad también, porque no saben en definitiva cuál es el precio que van a terminar pagando, lo que se agrava con un plazo de alquileres mínimo de 3 años. Entonces, el primer punto que nosotros consideramos que debería derogarse y así volver al régimen fijado por el Código Civil y Comercial del año 2015, tiene que ver con derogar la indexación, evitar los índices, porque claramente en la economía más inflacionaria del mundo, que es la Argentina, sacando casos de países que están en guerra o situaciones muy especiales, en una economía como la Argentina, con semejante inflación, atar los alquileres, que es un precio tan importante para una familia que alquila, a la inflación, es un problema grave. Quedó demostrado, por lo menos en el mercado de alquileres de Córdoba, donde hay lugares donde directamente es imposible encontrar departamentos porque no hay oferta. Claro. Para el lado de los inquilinos, inseguridad. Para el lado de los propietarios, incertidumbre también, porque al no saber cuánto van a cobrar efectivamente cuando se tenga que aplicar esta tablita, retiran esos inmuebles del mercado, eso genera escasez de oferta, y la escasez de oferta obviamente aumenta el precio, lo cual es problemático de por sí. Presiona los precios. Bueno, la idea es que se actualice a partir de un índice de salarios. ¿Esa es la iniciativa de los inquilinos? No, en nuestro caso, nuestra organización plantea que la indexación es una mala idea en todos los casos. La indexación es lo que toda la vida fue el cuco para los inquilinos, es decir, siempre que se hablaba de indexar, normalmente es cuando las organizaciones de defensa de los derechos de los inquilinos buscábamos evitar ese tipo de medidas. En algún momento de estas idas y venidas que tenemos en nuestra política, se propone la indexación como la solución. Creemos que cualquier tipo de índices va a ser problemático. Lo que nosotros básicamente estamos
solicitando es la vuelta al régimen del Código Civil y Comercial y además la fijación de un precio claro, transparente, de conformidad a lo establecido en la Ley de Defensa del Consumidor, que va a básicamente significar un escalonamiento, como eran los regímenes previos a la Ley de Alquileres, que normalmente son fijados por el propietario, pero que la historia reciente demuestra que nunca son superiores a lo que después termina siendo la inflación. Claro. Es decir, por más que el contrato sea escalonado, por más que el dueño diga, por ejemplo, cobro 10.000 pesos del primer año y 15.000 pesos del segundo año, o lo escalono por semestre o hasta por trimestres, en general esta especulación que hace el propietario sobre su propiedad, sobre el precio, termina siendo inferior a lo que luego resulta el índice de inflación. Así que pensamos que cualquier tipo de índice implica generar nueva inflación, lo que se llama la espiral inflacionaria, y por lo tanto debería evitarse este tipo de intervenciones y distorsiones en el mercado de los alquileres, porque lo único que genera es que haya menos oferta y que los inquilinos tengan la enorme inseguridad de cuánto van a tener que pagar. Sea el índice que fuera, es una cuestión complicada porque da incertidumbre. El precio tiene que estar fijado de entrada, yo contrato y tengo que saber cuánto voy a pagar hasta el último día que esté en ese inmueble u oficina, no solamente de alquileres habitacionales, sino también para... Claro, locales comerciales y oficinas. Por último, y le voy a pedir que sea muy breve, le voy a consultar qué va a pasar con los contratos que están vigentes y que se celebraron con la ley que tenemos actualmente, si se aprueba esa modificación. Bueno, por supuesto va a depender del proyecto final de la ley que finalmente resulte aprobada, qué va a pasar con los que están en vigencia. Lo que nosotros proponemos es que, por un lado, quienes quieran mantener ese régimen van a tener el derecho y si no, lo que van a poder hacer es darles un determinado plazo para adaptarse al nuevo régimen, que en definitiva va a ser muy parecido al que estaba antes de la aprobación, específicamente de la cuestión de la indexación. Y el otro gran tema es volver al régimen de 2 años en vez de 3 años, por los enormes costos que provoca para el inquilino tener que entrar en un departamento directamente de 3 años. Aumenta la comisión inmobiliaria, los impuestos, las tasas. Claro. Así que creo que el régimen de 2 años es el más conveniente, sobre todo para los inquilinos, para poder acceder a un inmueble. Claro, el pago de una comisión por un contrato tan largo es muy oneroso para ingresar a la vivienda. Totalmente. Ezequiel Vergara, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes por difundir esos temas.